Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Vino podcast en vivo a través de 30 Frames. Mi nombre es Marco Antonio Escamilla y el día de hoy tengo como invitada a Sol Zamora Cárdenas. Hola. Vamos a platicar el día de hoy un poco sobre feminismos y machismos en México. Pero antes voy a compartirles un poco de Sol Zamora Cárdenas para que la conozcan, quien no la conoce. Sol Zamora es psicóloga educativa por la UAC desde 2010, es especialista en desarrollo en educación de las sexualidades y en ciencia cognitiva. Además, es maestra en educación por el ITES y está recién certificada en filosofía para niños. Últimamente se ha acercado al conductismo radical. Es activista por los derechos humanos, feminista y pansexual por convicción personal y política, y en 2015-2017 formó parte de Conjura Colectiva, de la cual surge el programa de radio por internet El Caldero de las Brujas en 2016, en donde se abordan temas de feminismo. Desde 2019 pertenece a la colectiva Mahawi, que promueve la educación laica y científica de las sexualidades desde una mirada interseccional. En la actualidad es docente de la UAC, es terapeuta y promotora de lectura, coordinadora de la Biblioteca Infantil Universitaria y del programa Librando en el Mundo de los Niños. Es organizadora del Sexposium en la Facultad de Psicología de la UAC desde 2017 y es coorganizadora de las jornadas nocturnas por el derecho a amar con dignidad desde 2018. Así de que, pues, después de este currículum, Sol, ¿qué más podemos decir? Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a platicar un poco sobre feminismos y machismos en México, Sol. Para empezar y ponernos en contexto, cómo se puede entender el feminismo y el machismo en México? Ok. Bueno, habría que aclarar que son cosas diferentes que no están como como al mismo nivel. O sea, pareciera que es como femenino, masculino, entonces feminismo y machismo como que estuvieran, como que fueran dos cosas equiparables del mismo nivel de ideas, pero en realidad no es así. El machismo tiene que ver con una serie de conductas violentas que se basan en los estereotipos de género de lo que tendría que ser y hacer un hombre y una mujer. Entonces, estos estereotipos tan rígidos que son culturales y que nos van encasillando como que, a ver, si tú eres niño no puedes llorar, o si tú eres niña tienes que usar color rosa, eso es parte del machismo. Entonces, tiene que ver con estos estereotipos que nos encasillan y que pues también nos violentan, sobre todo psicológicamente. Y el feminismo es un movimiento social, una postura política, que lo que viene a hacer es tratar de visibilizar en primera instancia a las mujeres y en segunda instancia pues que tengamos los mismos derechos que todas las personas, que todos los ciudadanos, ¿no? Porque pues históricamente no ha sido así. Ahorita a lo mejor parece como extraño, pero no ha sido así todo el tiempo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en esta parte que mencionas de la violencia, esto es un tema pues difícil de visualizar incluso para las personas que de alguna manera hemos violentado a alguien, ¿no? Se puede decir, porque dices, cuando estás dentro del problema, pues ni siquiera lo ves, ¿no? Claro. Porque, bueno, también mencionaste que no están al mismo nivel el feminismo y el machismo, aunque así pareciera. Y hablando de violencia, seguramente habrá alguien que pregunte, bueno, ¿y qué pasa con el feminismo radical? No hay violencia ahí, si la hay, es diferente. ¿Cómo entenderíamos eso? Para más o menos entrar en el contexto. Claro. Pues es que también es un rollo ahí medio semántico, ¿no? Porque esto de radical suena así como que es muy Ajá, agresivo, que viene como a romperlo todo. Y pues radical tiene que ver con raíz, ¿no? O sea, la palabra radical tiene que ver con raíz. Entonces el feminismo radical no es otra cosa más que una parte del movimiento feminista que pues lo que quiere es modificar el problema de raíz, ¿no? Este problema de los estereotipos de género que van generando violencia, te decía, en primera instancia psicológica, que es la más difícil de ver muchas veces y la que vamos normalizando, pero también otros muchos tipos de violencia como la sexual, la física, la económica, ¿no? Entonces, pues el feminismo radical no es otra cosa que eso.
Si bien algunos de las maneras en las que se han manifestado las feministas a veces parecen violentas, pues también es una forma reactiva de cómo exigir, demandar y visibilizar lo que está pasando, ¿no? Y poder hacer una transformación. Definitivamente no todas las feministas radicales actuamos así, de esas maneras que se consideran violentas o agresivas, pero pues de nuevo tendríamos que ver pues qué se está entendiendo por violencia y cuáles son las violencias que se ejercen desde el patriarcado hacia las mujeres y cuáles son las supuestas violencias de las feministas hacia, no sé, los monumentos. Ok, ¿no? por decir algo, ¿no? Ajá. Y mira, ahora que mencionas esta palabra del patriarcado, que está como muy de moda, ¿no? En todos lados la he escuchado, en redes sociales escucho patriarcado. Creo que todas las personas que están dentro de redes sociales en algún momento han leído patriarcado. ¿Qué se entiende por patriarcado? Porque de repente dicen, es que eso es muy del patriarcado. Y he visto personas que se quedan como pensando, bueno, ¿y qué es el patriarcado? O qué tipo de violencia podría generarse desde esta ideología, en el supuesto de que sea una ideología. Bueno, el patriarcado es un sistema, ¿no? El sistema patriarcal. Y es un sistema de poder. Entonces, justamente por eso las feministas pues luchamos para romperlo, porque en ese sistema de poder estamos muy abajo, ¿no? Y entonces, no solamente por una cuestión de poder, como de tener también el poder, sino de poder ejercer nuestros derechos, ¿no? Entonces, el patriarcado, digamos que como yo lo entiendo y como lo entienden muchas feministas, digamos que es, imaginemos así como una escalera y en la parte más alta están los hombres con masculinidad hegemónica, ¿no? Los hombres que son heterosexuales, blancos, con dinero, pues así como los que tienen el poder, los que ostentan el poder, ¿no? Los grandes empresarios, los millonarios, los reyes, los gobernantes, y que tienen que ser hombres heterosexuales y pues blancos generalmente, ¿no? Y de ahí pues para abajo se va acomodando el sistema en los siguientes escalones. Entonces pueden seguir hombres a lo mejor morenos, con menos dinero, con otras razas, ¿no? Pueden ser los obreros, pueden ser personas con menos estudios, analfabetas, y abajo de todos ellos vienen las mujeres o las personas que se asumen con algún tipo de feminidad, como pueden ser también los hombres gays, ¿no? Que no cumplen con esta hegemonía patriarcal justamente, y entonces por eso pues este sistema nos oprime y nos dice tú tienes menos derechos, tú no puedes votar, tú no puedes casarte, tú no puedes decidir sobre tu cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces justamente por eso pues quienes toman las decisiones son los que están hasta arriba de esta escalera, y bueno, pues las feministas desde hace mucho tiempo, desde que inicia el movimiento formal, incluso desde que inicia informalmente, pues es como tratar de lograr ese equilibrio, ¿no? De pues no hay gente de primera y de segunda clase. Ya. Entonces, de alguna manera este sistema patriarcal pues también tiene un estereotipo propio, ¿no? Lo que mencionaste. O sea, hombres heterosexuales, blancos y de dinero. Y de dinero. ¿Y qué pasa, como dices, con todas las demás personas que no entran en este estereotipo? Simple y sencillamente no tienen cabida, por lo menos en la toma de decisiones. Así es. Ni siquiera en las tomas de decisiones personales. Porque era lo que mencionabas hace rato, ¿no? Que muchas veces, o bueno, a lo largo de la historia, pues las mujeres no han tenido todos los derechos que en principio deberían de tener por ser seres humanos, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, ya yendo a un ámbito más personal, ¿en algún momento tú has vivido algún tipo de violencia específicamente por ser mujer? Pues sí, desafortunadamente yo creo que no hay una mujer que no lo haya vivido, eso es lo más triste, ¿no? Se vive en muchos ámbitos, o sea, desde, pues a veces el que te dicen, te callas porque eres mujer y aquí decido yo, ¿no?
Eso puede suceder, me ha pasado, sobre todo cuando era más chiquita. En el trabajo también, de repente saber que no puedes ascender porque como eres mujer, cuando estés en tu periodo vas a tomar malas decisiones, entonces mejor vamos a elegir a tu compañero hombre. Me pasó antes de estudiar la carrera, trabajaba en una empresa y era uno de los discursos que estaba ahí súper claro y así de manera muy directa te lo decían. También buscando trabajo, me tocó que si no me hacía una prueba de embarazo, no me admitían en el trabajo, entonces era, pues no estoy embarazada, no, pero te la tienes que hacer y nos tienes que demostrar que no estás embarazada. Entonces, y obviamente si hubiera estado embarazada no me reciben, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas solo nos pasa a las mujeres. Y eso por mencionarte algo, ¿no? Tan solo el sábado iba caminando y un señor se detuvo en una camioneta y me empezó a decir que me subiera, como estaba empezando a llover, me decía, súbete, yo te llevo, ¿no? Eso no sé si le pase a los hombres, ¿no? Así como que vas caminando tranquilamente y que alguien se detenga y te diga, súbete, yo te llevo. No, claro. Entonces, ese tipo de situaciones, pues las vivimos en el día a día las mujeres sin importar nuestra edad, sin importar nuestras condiciones, y es algo cotidiano que a veces hasta nos tenemos que acostumbrar a ello, ¿no? Claro, y fíjate, ahora que lo mencionas, yo me acordé cuando yo estudié en México y pues me tenía que subir al metro, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un caso particular porque una amiga hace algunos años me hizo pensar esto que mencionas, ¿no? Dice, ¿tú alguna vez te subiste a un vagón del metro con miedo por el simple hecho de ser hombre? Y le dije, no, pues yo nunca me he subido al vagón del metro, ¿no? Con miedo, o al camión con miedo, simple y sencillamente porque soy hombre. Digo, sí, porque me pueden asaltar o todo lo que puede suceder en la Ciudad de México, ¿no? Pero de ahí a que diga, soy hombre y tengo miedo de subirme a un vagón lleno de hombres o lleno de mujeres, por ejemplo, nunca he sentido eso, ¿no? Que supongo es algo que ustedes sí viven cotidianamente, subirte a un vagón o subirte un vagón del metro, subirte a un camión o una pecera o como lo quieran llamar, un taxiván lleno de hombres, siendo mujer. O ya no digamos lleno de hombres, por ejemplo, cuando ya están terminando el turno los taxivanes y si eres de las últimas que se van bajando todos y te quedas tú sola, es así como, mejor me bajo, ¿no? O sea, ¿qué será más riesgoso? ¿Bajarme aquí, caminar 10 cuadras o me quedo sola con el chofer? Claro. Y tener que tomar decisiones así por tu vida, en el día a día, es parte de lo que tenemos que enfrentar y es parte de lo que lucha el feminismo para que ya no vivamos así. Y por ejemplo, la situación que tú nos platicaste de que estaba lloviendo y un señor, bueno, se acerca, se detiene, te abre la puerta, te dice, súbete. ¿Crees que en algún momento se pudiera considerar este tipo como de caballerosidad? ¿O qué nos puedes decir de la caballerosidad? Como, lo que pasa es que muchos, lo digo específicamente porque en redes sociales hablan de caballerosidad, ¿no? Que el hombre debe ser caballero o que las mujeres no, ¿cómo te diré? Que las mujeres ya no quieren la caballerosidad o en algunos casos sí, en algunos no. ¿Cómo podemos entender la caballerosidad desde la perspectiva de la mujer? Porque yo la entiendo desde la perspectiva del hombre y como tú dijiste, culturalmente hablando, pues fui educado de alguna manera y que tratamos de romperlo, pero ¿cómo se entiende? ¿Cómo lo vives tú? Por supuesto, bueno, es que es todo un tema, ¿no? Mira, para empezar, si nos vamos a la etimología, esto de dama y caballero tiene un contexto bastante loco, ¿no? Porque dama quiere decir domada y caballero quiere decir domador de caballos. Entonces, desde ahí, pues a mí no me late ser la dama ni que haya caballeros, ¿no? Pero definitivamente los detalles, la amabilidad, pues creo que es algo que podemos tener todos, todas en nuestro día a día y sería una mejor sociedad. Pero bueno, vamos, o sea, el contexto es claro. Si yo voy caminando por la calle, está empezando a llover, pasa un total desconocido y tampoco se bajó y me abrió la puerta, sino que me empezó a hacer, ¿no? Y entonces era tanta la insistencia que sí volteé y entonces me empezó a decir, súbete, súbete. Y me sonreía así como con cara rara. Un desconocido. O sea, ni siquiera me dijo, oye, ¿a dónde vas? ¿Te estás mojando? Tampoco era que fuera el aguacero de la vida, ¿no? Pero te puedo llevar, te puedo ayudar, algo. O sea, no. Entonces creo que eso definitivamente no es caballerosidad,
¿no? Es bastante Ajá. obvio, ¿no? Que a lo mejor es Claro. diferente que si pasa un vecino, un conocido y me dice, ay, vas a la casa, te llevo algo, pues sería como un rechazo de ¿qué te pasa? Me siento acosada por ti, ¿no? Creo que es bastante obvio, ¿no? Y la sensación que te da cuando alguien quiere tener un detalle amable y quiere ayudar a cuando pues Tiene unas tiene otra intenciones intención, distintas, por ¿no? lo menos es molesto, ¿no? O sea, digo, no sé qué quería hacer, pero por lo menos es molesto la manera en la que te abordan, Claro. ¿no? Claro, y como dices, también no hay que confundir el hecho de la caballerosidad con el ser amable. Por Es decir, supuesto. podemos ser amables independientemente de si soy hombre o mujer, o sea, de mi orientación, o sea, eso Claro. no tiene nada que ver, simplemente somos seres humanos y podemos ser amables los Claro, unos con o los sea, si otros. yo te encuentro en la calle y está lloviendo y yo voy en mi coche, pues te puedo decir, oye, Marco, súbete, ¿no? Y no Claro, tiene nada que ver ni con que te quiera ligar, ni con que tú seas hombre y yo mujer, o fuera al revés la situación. Eso es ser amable, ¿no? Pero, claro, y se siente, ¿no? claro. Entonces, Y bueno, hace rato, fuera de cámaras, nos hablabas, bueno, me comentabas un poco de los micromachismos. ¿Qué son los micromachismos? Lo digo porque muchas veces varios de nosotros, incluso los hombres, no tenemos la menor idea de lo que es el micromachismo y a veces queremos aportar al movimiento desde nuestra perspectiva, que ahí hay otro tema interesante sí, que ahorita lo abordamos, pero queremos aportar desde nuestra perspectiva, pero resulta que repetimos los mismos patrones por no saber de qué estamos hablando. En ese sentido, ¿qué sería un micromachismo o cómo se viven los micromachismos? Y cómo podríamos pues romperlos de alguna manera, ¿no? Romper esa forma de ser. claro. Eh, pues bueno, el micromachismo es un concepto relativamente nuevo que viene de Luis Bonino y que nos dice que pues son esos machismos como pequeñitos, cotidianos, sutiles, pero no por ser más sutiles o más pequeños. Quiere decir que, pues que hagan menos daño, ¿no? Que sean menos graves. Pero están ahí todo el tiempo, ¿no? A veces en la manera en la que nos dirigimos a las personas, por ejemplo, y bueno, y que no tienen género, o sea, los machismos no tienen género. Yo puedo ser machista siendo mujer, tú puedes ser machista siendo hombre, y seguramente lo somos porque estamos en una sociedad machista. ¿Cómo lo rompemos? Pues dándonos cuenta y dejando de hacerlo, reflexionando sobre ello, ¿no? Por ejemplo, algo cotidiano donde te puedo dar ejemplos de micromachismos es pues en el día a día en una casa, una pareja, hombre-mujer, y a lo mejor el hombre pues está, no sé, viendo el fútbol y la mujer está preparando la comida, ¿no? Y entonces pareciera que pues es lo normal, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? No veo nada malo, él no la está golpeando, no hay machismo. Pues sí, sí lo hay, porque los dos van a comer y entonces él está sentado viendo el fútbol y a lo mejor está diciendo, tráeme otra cerveza, ¿no? Claro, Entonces, eso puede ser tan cotidiano y ella incluso no se siente ni agredida, ni como que eso está afectando en su relación, pero finalmente pues es estos estereotipos de pues el hombre ve el fútbol y la mujer hace la comida. Pero ¿qué pasa si a lo mejor ese hombre dice, a ver, yo vengo a hacer la ensalada o a preparar la sopa y ella le dice, no, tú eres un inútil, tú no sabes cocinar, nada más me haces un cochinero en la cocina, salte. Eso es lo mismo, porque es como tú por ser hombre no estás capacitado para estar en la cocina, es mi territorio, salte, ¿no? claro, Y entonces ahí estamos, en vez de colaborar y de poder tener una relación en casa donde lo doméstico sea compartido, empezamos a absorberlo las mujeres como si fuera nuestro dominio, porque además históricamente pues es donde hemos tenido el control, entonces también de alguna manera por eso se ha defendido históricamente también, pero pues con eso estamos haciendo estos pequeños machismos que van perpetuando que los hijos son de la mujer, ella los cuida, ella los atiende, ella los entiende y el hombre pues no tiene esa sensibilidad, ¿no? claro, O lo mismo a lo mejor para los deportes, ¿no? Ay, tú cállate, no hables de fútbol porque eres mujer, tú qué vas a entender, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que hacemos en el día a día, algunas bromas, algunos chistes, pues justamente son esos pequeños machismos de los que incluso nos podemos reír todos, ¿no? Todas. Y hasta claro, estarlos compartiendo en redes sin darnos cuenta de que estamos perpetrando esto. claro. Y ahora que lo mencionas, el otro día yo estaba dando clase porque pues,
somos maestros, ¿verdad? Y estaba dando clase y yo puse un ejemplo y quisiera que tú me sacaras de la duda, porque tal vez yo estaba equivocado. Compartieron una de mis alumnas, no voy a decir quién, pero quiero pensar que me está viendo. Compartió una imagen de ya quiero un desayuno de señora de las lomas, ¿no? Y yo les dije, bueno, es que ese comentario que haces, pues, segrega al final del día y es un comentario clasista, ¿no? Y que de alguna manera también va hacia el lado de esta idea machista de que solo cierto tipo de población puede tener cierto tipo de desayunos o ciertas actividades. No sé si yo lo dije bien o no, o tú qué piensas de ese tipo de cosas que se comparten en las redes y que de todos nos reímos, ¿no? O que vemos como muy cotidiano. Sí, pues justamente tiene que ver con el clasismo, más que tal vez con el machismo, pero es parte de este sistema patriarcal que te decía. Justamente una señora de las lomas en esta escalera, pues está más arriba que a lo mejor una indígena de Amialco, ¿no? En el sistema patriarcal. Y entonces ella puede irse a desayunar, un desayuno de lujo, en su carro último modelo, en su camioneta de mamá, que ya sabemos cuál es la camioneta de mamá, ¿no? Y que justo son estereotipos, y entonces, y entonces son aspiraciones que vamos teniendo como, o sea, porque no hay un meme que diga, quiero un desayuno como de una mujer indígena de Amialco, y eso no nos daría risa, ¿no? Entonces, aquí para darnos cuenta cuándo es machismo, clasismo, racismo, etcétera, pues habría que voltearlo, ¿no? Y entonces, si del otro lado no da risa, si es ridículo, si es absurdo, si es ofensivo, entonces quiere decir que algo no cuadra. Claro, claro. Y que al final del día es como un tipo de violencia, ¿no? Claro. Y no solo a un sector, sino a varios. A varios. Y por ejemplo, regresando al punto que te decía, nosotros como hombres con H y con B, ¿no? Hombres sin H y con B chica, ¿no? Bueno, con B de vaca, digamos, ¿no? O con V. Con V. Con V. Por ejemplo, muchos hombres pues quieren sumarse al movimiento, pero también ha sucedido que, por ejemplo, en las protestas, las mujeres dicen, sí, pero es nuestra protesta, no queremos hombres, ¿no? Es nuestra lucha, no queremos hombres que se sumen. ¿Qué tanto nos podemos sumar los hombres a la lucha? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto es invasivo? ¿Qué tanto es nuevamente un protagonismo nuestro de fíjense cómo nosotros estamos ayudándoles a cambiar, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de eso? Bueno, yo creo que la lucha feminista tiene muchos frentes, ¿no? Y entonces en todos estos frentes se puede hacer una lucha muy diversa. La única lucha no nada más es yendo a las calles, por ejemplo. La lucha puede estar en el día a día, dejando que el esposo te ayude a cocinar, ¿no? Y que además deje de ser la ayuda, ¿no? En este sentido de decir, pues es que es mi responsabilidad y tengo un esposo tan bueno que ayuda a preparar el huevito en la mañana, ¿no? Sino empezar a romper con esto en el día a día. Entonces hay muchas formas de luchar contra el machismo, contra la misoginia y pues buscar que haya una igualdad. Sin embargo, pues los hombres pues tendrían que hacerlo desde su propio frente, ¿no? O sea, tú como hombre, en vez de decir, pues yo también voy a la marcha feminista, pues a lo mejor decir qué estoy haciendo en casa con las mujeres que me rodean, ¿no? ¿Qué estoy haciendo además con otros hombres? ¿No? Si tengo el amigo que está compartiendo fotos de la amiga o de la novia que le mandó y que le mandó el pack y entonces dice, mira, y lo comparto al grupo y a todos los grupos, entonces poderle decir, oye, no hagas eso, ¿no? El que a lo mejor está piropeando, ¿no? A las chavas que pasan en la calle, poderle decir, no hagas eso. Entonces creo que ahí es donde está la verdadera lucha de los hombres para romper con estos patrones de conducta, más que salir a las calles, más que empezar a decir, pues, ¿cómo me involucro con ustedes? ¿No? Sino, pues, hacerlo desde su propia trinchera y sobre todo entre hombres, porque también algo que las feministas han estado diciendo constantemente es, porque además tenemos que estar educando a los hombres, ¿no? Y tener que estarles explicando a los hombres, no, mira,
eso es machismo. No, a ver, date cuenta. Y además, si ya te diste cuenta, en vez de venir a decir, ya me di cuenta, yo traigo también la bandera y voy junto a ti, pues no, déselo a tu hermano, a tu primo, a tu amigo, hazlo con tus hijos, edúcalos de manera diferente, para que entonces de verdad empiece a cambiar el mundo, ¿no? Claro. Pero ¿no crees que también los hombres que buscan cambiar al mundo, es decir, que tratan justamente, que le dicen al amigo, oye, no hagas eso, oye, ¿por qué le hablaste así a esa mujer? Oye, no compartas el pack, o sea, si ya tuvo la confianza tu pareja, tu novia, de compartírtelo, oye, no lo hagas. ¿No crees que también de repente los hombres sufren de este machismo? Por supuesto, porque es el sistema patriarcal. Entonces dejas de ser el hombre hegemónico para ser el hombre que está en contra de esa masculinidad hegemónica, porque en la masculinidad hegemónica se comparten el pack y ven el fútbol y no hacen ninguna labor doméstica porque ostentan el poder. Entonces, Claro. cuando dices, no, pues yo voy a cocinar y yo soy el que cocina en mi casa, es mandilón y bueno, una serie de etiquetas, ¿no? Porque estás Claro. rompiendo con esa masculinidad hegemónica. Y por supuesto que cuando empiezas a decirle al amigo y al compadre y al vecino que no haga ciertas conductas machistas, pues también estás fallándonos, ¿no? Le fallas al equipo. Entonces, y justamente ahí es donde se sufre el machismo. Y tanto puede venir de los mismos amigos, de los mismos hombres, como de otras mujeres, efectivamente, que lo único que conocen es ese sistema patriarcal. Entonces, si lo rompes, pues te critico y me burlo o te violento también a través del machismo. Claro. ¿Y qué pasa igual con las mujeres que violentan a mujeres? Eso también es un tema interesante. Claro. ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido? ¿Lo has visto? Sí, pero yo creo que también ahí, digo, hay como, es algo muy, muy polifacético. Es que cuando se habla de estos temas no es como blanco y negro, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, estamos en unos tiempos tan complicados que de pronto pareciera que la violencia es parte del día a día. Y entonces ya no importa si eres hombre o mujer, de repente es, pues, si me caes mal, si tengo oportunidad de, no sé, de ascender en el trabajo y puedo pasar por encima de ti, pues paso, ¿no? Y entonces ahí se pueden ver violencias de mujeres hacia mujeres también, simbólicas y de todo tipo. Creo que ahí justamente el feminismo algo que hace es tratar de romper con esa competencia entre mujeres y esa violencia entre mujeres, pero para ello pues tenemos que empezar a tomar conciencia pues de nuestra posición en este sistema y empezar a hermanarnos, lo que le llaman la sororidad, para pues empezar a cambiar algunas cosas. Por supuesto que pasa, ¿no? Esta violencia de mujeres hacia mujeres, porque también, insisto, las mujeres también somos machistas, las mujeres también de pronto hacemos acciones que no están siendo pensadas y que también al estar tan oprimidas muchas veces la reacción no es la más adecuada y tiende a ser violenta. Y además, creo que el que a veces la mujer sigue estando abajo en esa escalera del patriarcado, entonces las mujeres que tienen otra posición, pues son violentas con los que están más abajo, ¿no? Entonces es más fácil que una señora de las lomas violente a lo mejor a la persona que hace su trabajo doméstico en casa, y es una mujer violentando a otra mujer, incluso explotando a otra mujer, pero tiene que ver, por eso justamente el feminismo, más que el feminismo radical, tendría que ser el feminismo interseccional, para hablar también del racismo, del clasismo y de un montón de cosas que nos atraviesan. Por eso insisto, no es blanco y negro, no es algo lineal, no son nada más dos miradas, machismo contra feminismo, Exacto. o feminismo contra machismo, Exacto. sino que pensémoslo así como un poliedro lleno de redes por dentro. Sí, claro, con muchas aristas, ¿no? Así y que es. muchas veces, digo, todo esto te lo estoy preguntando porque muchas veces yo lo he visto en redes, he escuchado comentarios que justamente hablan de machismo y de feminismo. Es decir, como tú lo mencionas, ¿no? Así como si fuera blanco y negro. Pero no nos damos cuenta de que es un problema o que es una situación todavía muy intrincada, que tiene muchas aristas, que tiene muchas formas de abordarse y que tiene muchas formas de trabajarse para poder superarlo, ¿no? Claro. Y bueno, regresando también a lo que habías comentado
hace rato sobre el trabajo en casa, específicamente parejas. ¿Qué pasa con las parejas? Digo, lo menciono porque es un tema interesante en el aspecto cultural, porque también es un hecho que últimamente, y lo voy a mencionar así, ha habido más separaciones, ¿no?, de matrimonios que antes. Y lo digo porque incluso lo escucho en casa, en familias, ¿no?, que muchas mamás dicen, ay, pues sí, es que ahora es muy fácil separarse. No, ya no aguanta nada. Ajá. ¿No? He escuchado ese tipo de comentarios Sí. de repente en ciertos círculos familiares que dicen, es que las mujeres ya ni aguantan nada. Ese es un micromachismo. Las mujeres ya no quieren hacer nada, ¿no? Como ya tienen libertad, ahora lo confunden con libertinaje. Todo este tipo de situaciones, como lo mencionas, son micromachismos. ¿Por qué? Digo, me gustaría que lo compartieras o que nos compartieras tu perspectiva, porque es algo muy común. Claro. No voy a decir normal, por lo que implica normal, pero es algo muy común que vivimos y que de repente eso obstaculiza también el que varias personas vayan saliendo de estos mismos roles, ¿no? Por supuesto. Y justo por eso también muchas mujeres se quedan ahí, porque ir en contra de eso te baja un escalón más, porque entonces estás en contra de la feminidad hegemónica también, aunque aún siendo femenina, desde lo que se espera, pues femenina, heterosexual y que cumple con estos roles, pues estás como en el escalón 7, pero ahí te mantienes. Pero si empiezas a decir, no, sí me quiero divorciar, o ¿qué crees? Me gustan las mujeres, o sea, soy mujer que me gustan las mujeres, etcétera, empiezas a bajar más. Entonces, por eso muchas mujeres pues no salen de ahí, porque esa es una zona de confort. Y por eso también reproducen estos patrones y estos discursos, porque te mantiene al menos. Tal vez no subes, pero te mantiene. Y definitivamente sí, este rollo en las parejas pues sí es todo un tema, ¿no? Porque pues hemos sido educados así, en los roles, por ejemplo en el caso de los hombres, pues como el proveedor. Entonces tú mientras des dinero en casa, mientras no le falte nada a tus hijos, mientras pagues la casa, los servicios, pues ya estás cumpliendo tu papel, ¿no? Y entonces de pronto es, bueno, ¿y el papel de la mujer cuál es? Bueno, pues hacer la comida, tener la ropa limpia, cuidar a los hijos, etcétera. Entonces se vuelve como algo muy marcado y pues como las mujeres ya no estamos tan de acuerdo con eso desde hace algunos años y cada vez nos convencemos más, hemos estado luchando por acceder a otros espacios más allá de lo doméstico, ¿no? Al espacio también laboral. Pero ¿qué pasa? Que el hombre pues no lucha por entrar a lo laboral, a lo doméstico, porque pues para empezar es un trabajo que no se paga y que es una friega, ¿no? Entonces nadie lo quiere hacer. ¿Quién va a luchar por entrarle? Claro. O sea, pues no. Entonces, lo que pasa es que las mujeres nos estamos cargando de más jornadas. Entonces empezamos a estudiar, a trabajar, a salir de casa, pero cuando llegas a casa ahí está el bonche de ropa sucia o los trastes. Claro. Y entonces es algo que normalmente las mujeres que trabajan o que trabajamos, pues tenemos que hacer esa doble o a veces triple jornada cuando tienes hijos o padres enfermos, alguna persona con discapacidad. Generalmente a quien le tocan esos cuidados, a las mujeres. Claro. Entonces eso hace que la desigualdad en casa pues sea enorme. Claro, y es algo que no visualizamos, porque ahora también de repente, digo, este movimiento, desde mi perspectiva, ha ido también hacia diferentes caminos. Y uno de ellos es lo que acabas de mencionar, la sobreexplotación de la mujer, incluso por ella misma, ¿no? Porque, ¿qué pasa con las mujeres que de alguna manera trabajan, como dijiste, estudian, que tienen que atender a casa, y el hombre solo llega a la casa después del trabajo a descansar? Por supuesto. ¿No? Pero el hombre le dice a la mujer, pero mira qué libre eres. Ahora puedes salir a trabajar, ahora aportas a la casa, pero además también tienes todas estas labores. ¿Qué no era lo que querías, la libertad? ¿No? ¿Qué pasa ahí también? Porque considero yo que es una sobreexplotación de la mujer por ella misma, en ese sentido de querer
romper estereotipos o querer romper cosas. Exactamente. ¿No? Es que mira, es romper los estereotipos, pero lo que no cambia es el sistema patriarcal. Claro. Entonces, y además que es capitalista, entonces también el capitalismo no ayuda mucho, ¿no? Al contrario, viene a complicar las cosas en esta interseccionalidad. Por eso las feministas radicales, pues lo que buscamos es como romper el patriarcado. No es que odiemos a los hombres, ni queremos matarlos a todos, ni queremos una sociedad de puras mujeres amazonas, no es eso. No es una lucha contra los hombres, es una lucha contra el patriarcado y por eso ese es el problema de raíz, ¿no? Entonces, justamente esto que dices, pues es muy claro, porque se vuelve invisible, normalizamos como si fuera parte de la naturaleza de la mujer ser la cuidadora de los demás, entonces es bueno, tú quisiste estudiar, tú quisiste salir de casa, tú quisiste trabajar, pero aquí siguen estando tus labores, entonces lo que no se ha roto, sí se rompen estereotipos, pero lo que no se rompe es el patriarcado. Sí, el sistema que que sostiene todo esto, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a visibilizar, a tomar conciencia, a reflexionar y a romper esto. Y obviamente las mujeres no podemos solas, pero pues como que cada quien desde su trinchera puede empezar a hacer diferencias. Bueno, pues es que en realidad nadie puede solo, ¿no? Claro. O sea, ni hombres ni mujeres podemos solos, ¿no? Todos tenemos que ayudarnos a construir la sociedad que queremos. Y mira, lo que mencionaste considero muy importante, muy clarificador, en el sentido de que las mujeres no odian a los hombres, ¿no? Sí. Porque muchas veces, incluso lo dicen en redes, digo, yo tengo amigas y amigos que dentro de la fiesta de repente dicen, ay, a ti no, tú no digas nada porque tú eres feminazi, ¿no? Este término que nace como para igual estereotipar ciertas actitudes, ¿no? De manera negativa, claro. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí cuando alguien dice, tú no porque tú eres feminazi o tú odias a los hombres? Digo, lo mencioné que es clarificador, o sea, en el sentido de que las mujeres no odian, o sea, las feministas no odian a los hombres, sino que simplemente quieren romper el sistema que le da sustento a todo esto. Por supuesto. Y ahora, regresando a la parte de feminazi, ¿qué pasa con ese término? ¿Cómo se entiende? ¿Si es ofensivo? ¿No lo es? ¿O cómo se estaría utilizando? Pues tú qué crees, ¿no? No, bueno, a mí me queda claro, pero me gustaría que nos lo expresaras, que a cualquier persona que vaya por la calle, que esté haciendo su vida y que le llamen nazi, ¿no? Si tenemos un poquito de conciencia de lo que es un nazi, claro, ¿no? conciencia histórica, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que es bastante ofensivo, a menos que diga sí lo soy a mucha honra, ¿no? Claro. Y me parece que con todo lo que generó pues el holocausto y todo lo que estuvo alrededor de los nazis, pues creo que nadie querría decir sí lo soy, ¿no? En el sentido de que a las mujeres y a las feministas en especial, o incluso a cualquier mujer que a veces no se nombre feminista y que pues tenga cualquier conducta como de romper estereotipos, muchas veces le llamen así, pues es altamente ofensivo porque es como si te estuvieran llamando homicida, genocida, ¿no? Exacto. Cuando generalmente pues somos las mujeres a las que nos matan, a las que nos agreden, y no nosotras, o sea, jamás hemos hecho un campo de concentración de hombres para tenerlos trabajando a marchas forzadas, ¿no? Exacto. Ni es el objetivo tampoco del feminismo, claro. O sea, jamás. Claro, y sí quería preguntártelo y sí quería que o sea, yo sí tenía el deseo de que lo expresaras, porque como dijiste, o sea, a mí también me queda claro lo que significa y que definitivamente es ofensivo, pero ¿qué pasa cuando se normaliza en ciertos círculos sociales? Es decir, en una fiesta estamos platicando, hombres y mujeres, y de repente pedimos la opinión de alguien y dicen, ay, tú no, porque tú odias a los hombres, ¿no? Claro. Simple y sencillamente porque lo que mencionaste, está tratando de romper estos estereotipos, está tratando de romper este sistema, ¿no? Así es. Es muy difícil. Mira, desde el tiempo de las sufragistas, a principios del siglo XX, y bueno, en diferentes países, en las primeras décadas del siglo XX, se pueden todavía buscar los dibujos, las caricaturas que hacían de las sufragistas, que eran así como mujeres horribles, narizonas y así, y que estaban sometiendo a los hombres, ¿no? Y lo tenían al pobre hombre así todo flacucho, debilucho, trapeando y fregando pisos, mientras ellas estaban así con un pie en la espalda y diciendo que ahora ellas iban a tener el poder. Y era la manera en la que estaban tratando de ridiculizar a
las mujeres que luchaban por un derecho ciudadano, que era el voto, y diciendo pues que eran mujeres horribles, ¿no? Así monstruosas, Claro. que además estaban saliéndose de su papel de mujeres buenas, bondadosas, amas de casa. Claro, perdón, como la naturaleza propia de la mujer, ¿no? Exactamente, porque ese es el problema, que se ha pensado que es algo natural, ¿no? Como también se ha pensado que la violencia del hombre en el hombre es algo natural y hasta le han achacado que es por la testosterona y nada que ver, ¿no? Porque hay muchos estudios que lo desmienten completamente. Pero entonces cuando se piensa que nuestros comportamientos, nuestras aptitudes, nuestras habilidades son naturales, vienen desde nuestra naturaleza, desde nuestra genética, pues entonces estamos ahí también con un grave problema. Y eso también viene instaurado desde el sistema patriarcal. El asunto aquí es que siempre se ha querido ridiculizar a las mujeres que intentan subir escalones, ¿no? Tener alguna voz, tener opinión o tener alguna decisión. Entonces, pues antes se hacía así con estas caricaturas del periódico, se hacía ridiculizándolos de múltiples maneras, pues ahora es con el término feminazi y también hay los memes y un montón de cosas para ridiculizar. Entonces, es verdaderamente grave, es ofensivo, porque además también, pues detrás del movimiento feminista, pues está una lucha por las mujeres de todo el mundo, o sea, y no solamente es por decir, vamos a lavar los trastes juntos, hay feminicidios, hay mujeres que quizás en México no pasan muchas de estas cosas, pero en otros países, por ejemplo, en Arabia Saudita, en países del Medio Oriente, que de pronto es noticia en pleno siglo XXI, ya van a poder manejar un carro las mujeres, o sea, ¿cómo, no? O ya van a poder vivir solas, sin un tutor, o sea, no es posible eso. Entonces, o las ablaciones de clítoris en África, o sea, hay un montón de injusticias hacia las mujeres en todo el mundo. Y bueno, en México muchas mujeres indígenas también siguen siendo vendidas, cambiadas por mercancía. Entonces también hay que pensar desde nuestro privilegio, o sea, yo tengo la fortuna de que he podido estudiar, de que he podido tener una educación distinta, ¿no? Desde que era pequeña, de que el lugar donde vivo pues también me ha permitido ciertas oportunidades, pero no porque en mi casa sí lavemos todos los trastes o porque mi pareja jamás me haya pegado, quiere decir que entonces yo puedo decir, ya no hay nada por qué luchar, todo está resuelto, ya estamos en equidad. No es así. Tenemos también que entender que hay muchas otras realidades y que podemos hacer una diferencia ahí. Claro, y como lo mencionaste, muchas veces no visualizamos el mundo porque lo vemos desde nuestro privilegio, desde el lugar en donde a mí me tocó estar, ¿no? Así es. Y bueno, regresando a este punto que mencionaste también de que ridiculizaban a las sufragistas en su momento, ¿no crees que es exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando rayan algún monumento a las mujeres y todas las personas salen incluso diciendo, ¿no? Miren, esta mujer, porque he visto las imágenes, ¿no? Una mujer enseñándole a su hijo a lavar, ¿no? Miren, esta mujer sí le está enseñando valores a su hijo, no esta que está pintando un monumento, ¿no? ¿Qué piensas de ese punto? ¿No crees que podría ser también como ridiculizar nuevamente el movimiento, justo para no visualizar lo que hay de fondo? Claro, sí, claro, definitivamente. Porque obviamente también quien hace eso lo hace también desde su privilegio y no está viendo más allá, ¿no? No está viendo que a lo mejor la persona que rayó el monumento no es alguien que quiere vandalizar, sino que es alguien que a lo mejor perdió a un familiar y no se ha hecho justicia, a lo mejor encontraron al asesino de su hija, de su hermana, y pues no pasó nada, ¿no? Sí. O le dieron 6 meses de cárcel después de que la descuartizó y o dejó una multa, ¿no? Exacto, o sea, dices, no es posible. Entonces, el enojo de esas mujeres pues las está llevando a hacer esto porque pareciera que hasta que rayaron paredes y monumentos, empezaron a voltear a ver al movimiento, porque este movimiento no surgió hace 2, 3 años, que es cuando ha tenido este impulso. Entonces, pues sí, es muy lamentable, es muy triste que haya personas que estén como más preocupadas por una pared, por un pedazo de piedra que finalmente se lava y no pasa nada, y no por las 11 mujeres que son asesinadas en México al día, por ejemplo, ¿no? Más las desaparecidas, más las abusadas sexualmente, más todas las injusticias que hay.
Claro, y que son situaciones que no visualizamos porque me dicen, pues es que a mí no me ha pasado. Yo no conozco a alguien que haya sufrido de esto. Por lo tanto, simple y sencillamente no existe, ¿no? Porque como lo Ujú, mencionaste, de repente lo vemos desde nuestro privilegio, ¿no? O ujú. desde mi casa. Por ejemplo, igual, en mi casa crecimos, los hermanos, bueno, mis hermanas y yo, y a todos nos dijeron aquí todos son iguales y todos Ujú, trabajamos, aquí nadie le sirve a nadie. Pero, y yo podría decir, pues es que no necesitamos luchar por nada, porque claro, ya ya está está. todo, ¿no? O Ajá. sea, ya está, yo también laboro en casa, yo también lavo la ropa, porque soy un Ujú, adulto funcional, más allá de ser exacto. hombre o mujer, o sea, soy un adulto Ujú, funcional que tiene que hacer de comer para sobrevivir, ¿no? exacto. Y no tiene Ujú, absolutamente nada que ver con un rol de género. así es. Y regresando a este punto de rol de género, ¿qué pasa en las escuelas con los roles de género? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los preescolares y en las primarias, en donde todavía, todavía decimos vamos a formarnos por hombres y por mujeres? Mm. ¿Tú estarías de acuerdo con algo así? ¿No? Pues ¿Cómo es que, lo ¿cuál es el ves? sentido, no? De pronto Ajá, creo que hay que cuestionar eso. ¿Cuál es el sentido de formarse niños y niñas? Y es que a veces es que los niños son muy bruscos y las empujan. Pues no, porque entonces tenemos que enseñar a respetar a todos, niños y niñas, que no sean bruscos y que no se empujen, ¿no? O sea, tan simple, no importa si eres niña o niño. También el tema de los uniformes, ¿no? Esto de claro. niños con pantalón, niñas con falda. Y yo conozco un montón de niñas, incluso hasta que llegan a mi consultorio y Ujú, me dicen, es que me chocaba el uniforme y era así parte del trauma que traen porque dicen, no me podía subir a los árboles, no podía jugar fútbol, no podía hacer un montón de cosas. Claro, porque una falda te incapacita totalmente. Y claro. si empiezas a jugar fútbol o a subirte a los árboles, ay, es que esa niña está enseñándole los chones a los niños, Ujú, es que esa niña está haciendo, o sea, y entonces termina ella castigada por hacer lo que cualquier niño haría de manera normal, simplemente claro. porque le obligaron a ponerse una falda. Ok, Entonces es ridículo. Es ridículo. claro. Desde ahí nos van incapacitando. Los accesorios de las mujeres, los tacones, las faldas, las medias, suelen ser incapacitantes. Claro, trata de caminar o trata de bailar o trata de jugar fútbol con zapatos, pues, Ujú, perdón, con zapatillas, pues está complicado, exacto. ¿no? Y que Claro. además es una normalidad y es una regla de Ujú. ustedes tienen que venir vestidas de esta manera y tienen que hacer esto. Y entonces desde ahí, desde la escuela, están generando estos roles que, como lo mencionaste, incapacitan de alguna manera, ¿no? Así es. Y luego cuando crecemos nos dicen, es que las mujeres no tienen fuerza, no son buenas para los deportes, no son buenas para calcular espacios, su inteligencia espacial está reducida. Es algo que pasa en el cerebro de la mujer. No, es que si desde chiquita yo traía la falda y pues lo Ujú, más que podía hacer era sentarme con mis amiguitas a comer y a platicar, desarrollo lo verbal más que lo espacial y lo corporal, mientras que los niños pues sí tenían todo el patio para ellos. Se han hecho muchos estudios ujú, donde se dan cuenta que en los patios de recreo son masculinos totalmente, o sea, en todo el espacio y a los alrededores hay pequeñas islitas de niñas juntas. Porque claro, normalmente pues, los espacios están hechos para los niños, los que pueden correr, los que pueden moverse, los que pueden estar por todos lados. Entonces claro. se vuelve una locura eso. Claro, y como mencionas, desde niños la niña que juega fútbol, la niña que se sube a los árboles es la que encasilla, ¿no? Y que dicen, es que se está comportando de manera irrespetuosa, Ujú, cuando como lo mencionas, simplemente está haciendo lo que otro niño a esa edad haría, pero exacto. se tiene la idea de que la mujer debe tener un rol específico y una forma de ser específica, ¿no? Y que de alguna manera viene del sistema que mencionabas. Así es, y digo, y también los niños, ¿no? Porque si a lo mejor un niño pasa mucho tiempo con las niñas y está sentado Ujú, y a lo mejor trae su muñeca para jugar en el recreo, también es como, ay, qué niño tan raro, ¿no? Que se meta a karate o a fútbol o otra cosa que sea más de niño, porque esto no está bien. claro. Entonces, o sea, las escuelas no ayudan en ese sentido. Necesitamos como mucha más conciencia, mucha más perspectiva de género en las escuelas para empezar a romper con eso. No tiene ningún sentido hacer esto de las niñas y los niños por separado cuando en la sociedad pues, estamos todos juntos. Claro, perspectiva de género. Por favor, explícanos qué es, porque lo escuchamos Ujú, y de repente pensamos, perspectiva de género, piensa como mujer, perspectiva de género, piensa como hombre.
¿qué es la perspectiva de género? Ok. ¿Cómo la podríamos entender? Es como complejo, pero quizás una Ajá. manera bastante más simple de explicarla sería eh, como cuando te pones unos lentes. De hecho, las feministas usan esta metáfora de los lentes morados, los lentes violeta, Ujú. que es como si te pusieras unos lentes cuando uno tiene miopía, astigmatismo y que ves borrosito, que no puedes leer bien, se te mueven las letras y te pones tus lentes, ves todo con más claridad, ya no ves borroso ni desenfocado. Entonces la perspectiva de género es algo así, como ponerte unos lentes para poder enfocar de manera diferente la realidad que vivimos. Entonces, pues estos lentes nos dejan ver los estereotipos, ¿no? Como empezar a ver, bueno, qué sentido tiene que las niñas traigan falda y los niños pantalón, ¿por qué? ¿No? Y entonces empiezo a enfocar diferente, porque siempre ha sido así, es la respuesta, porque así fui yo y mi mamá y mi abuelita a la escuela y entonces, Claro. o sea, esa es la razón, pues entonces cuando enfoco diferente puedo encontrar otras maneras, ¿no? De entender las cosas. No es ni pensar como hombre ni como mujer, sino empezar a enfocar las cosas diferente para tratar de romper con esos estereotipos, darnos cuenta cuando son estereotipos que no funcionan para nada Ujú. en lo práctico, pero que sí están funcionando para alimentar este sistema y pues empezar a romper con ellos, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo que las niñas pudieran ir de pantalón o incluso los niños de falda si un día a alguien se le ocurre llevar una falda? Claro, ¿Por qué tendría que ser malo, no? claro, O abrir los espacios para que todos puedan jugar a lo mismo y que no estén los espacios de niñas y de niños, hasta de pronto los baños, ¿no? claro. En los espacios públicos, las escuelas, los trabajos, los restaurantes, hay baño de hombre y de mujer. En mi casa tenemos un baño y ahí vamos todos. Entonces, ¿por qué en otros espacios? Y mucha gente te dice, ay, es que los hombres son muy cochinos y dejan todo sucio. Bueno, ¿y eso por qué? Eso también, Claro, si yo me pongo estos lentes morados, empiezo a ver, ¿qué está pasando ahí? claro. O sea, ¿por qué tendrías que ser sucio, no? Digo, Exacto. hablando de sanitarios, en tu casa como Ajá, hombre, vives solo, o sea, no vas y haces un reguero porque lo tienes que claro. limpiar tú además. Además, y es que también es tomar conciencia de eso, ¿no? Porque quizás hay hombres que sí hacen un reguero porque no lo limpian ellos. Exacto. Entonces Porque también tendríamos que ver esa parte. claro, claro. Y mira, ahora que lo mencionas, esta parte también de los uniformes, de la forma de vestirnos incluso, ¿no? Que nos Ujú, dicen, es que no te puedes vestir de cierta manera porque provocas a los hombres. ujú. Eso también es un micromachismo, Por supongo, supuesto. ¿no? Ujú, Es algo, y sí lo digo abiertamente, porque es algo que yo en mis clases también platico con mis alumnas y con mis alumnos y les digo, es que no tendría, o sea, tú podrías salir como mujer a la calle totalmente desnuda y no por eso un ujú. hombre o quien quiera que fuera tendría que faltarte al respeto. ¿Estarías de acuerdo con algo así desde, Claro. desde esta perspectiva o no? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, Por, realmente ajá, no, la ropa no tiene nada que ver. Eh, digo, finalmente eh, aquí el punto es el agresor, ¿no? O sea, el exacto, detalle aquí es el agresor, ajá, porque hemos visto que de pronto abusan sexualmente de una bebé, ¿no? Incluso, o sea, de una nena de 1 año. Entonces no me van a decir que venía vestida muy provocativa, ¿no? claro. O no sé, por ejemplo, en Medio Oriente, que te daba el ejemplo, las mujeres que usan burka y que nada más tienen aquí una rejita así Ujú, para medio ver, y también pueden llegar a ser abusadas sexualmente claro. porque algo que hicieron o que dijeron, pues le provocó, ¿no? Y además tienen que estar totalmente cubiertas para no provocar a los hombres, porque si se les ve el cabello, se les ve cierta parte del cuerpo, pudiera ser provocativo, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente hay un rollo ahí cultural y lo que quieras, pero es como tener que esconder el cuerpo de la mujer, porque los hombres no tienen que esconderse así. Sí, o sea, pareciera que los hombres son, perdón por lo que voy a decir, pero pareciera que los hombres son animales que no se pueden controlar, que no pueden Ujú. controlar sus impulsos y se tienen que abalanzar contra todo lo que se mueva, ¿no? Que de alguna Exacto. manera también es una idea que nos han implantado, ¿no? Y que en este Ujú. sentido sería la perspectiva de género que tú mencionas. Dime si estoy en lo correcto, porque pensar que la mujer es la culpable de que la hayan violado es revictimizarla, Por ¿no? supuesto. Y lo que mencionas, tendríamos que voltear a ver a quién lo hizo.
y no a la mujer que fue la que sufrió el ataque, ¿no? Por Y que eso supuesto. se trata, bueno, eso tiene que ver con perspectiva de género, supongo. Sí, claro, o sea, es enfocar las cosas desde otro ángulo, ¿no? Por eso se habla de este enfoque o perspectiva de género. Justamente porque em, definitivamente no podemos pensar que esto que dices, ¿no? Como que los hombres tienen un deseo irrefrenable por el sexo, ¿no? O sea, pareciera que es así, Sí, ¿no? exacto, O sea, es exacto. así. Y entonces por eso, pues las mujeres tenemos que, otro micromachismo, darnos a respetar para como eludir un poquito ese deseo Claro. irrefrenable de los hombres, ¿no? Y entonces por eso no sales sola en la noche, y te cuidas y no usas cierto tipo de ropa y además tienes que mantener ciertas conductas, ¿no? Para que no parezca que estás ofreciéndote o provocando, porque si algo te pasa va a ser tu responsabilidad. Claro, Entonces de nuevo es esto de volver a decir, no, a ver, espérate, porque como seres humanos nadie tiene ese deseo irrefrenable. claro. eh, y además no es algo natural de los hombres, ni tampoco es algo natural de las mujeres, nada. O sea, Ujú, somos más antinaturales que ningún otro animal porque somos claro, más bien culturales. exacto. Entonces, no podemos esperar eso, ¿no? Y cuando una mujer es agredida, pues definitivamente lo peor que puede pasar es que la revictimicen diciendo este tipo de cosas como fue tu culpa o incluso no te creo Ujú, o pues si a ti también te estaba gustando, si no, no te hubieras dejado, si no hubieras gritado más fuerte, si no, claro, cualquier cosa, cualquier ¿no? otra Que es situación. terrible, o sea, es terrible. Y por eso también hay tan pocas denuncias de este tipo de delitos sexuales, porque al final de cuentas, pues, hay también estudios que dicen que más grave que haber vivido la violación, más fuerte Ujú. el trauma y el Sí, la situación momentánea, ¿no? exacto, pero lo que te hace más daño es Ujú, lo que pasa después. Cuando las claro, personas no te creen, cuando las personas te revictimizan, cuando las personas te culpan. Entonces, claro. pues eso también hay que empezarlo a ver con una perspectiva de género para que las denuncias aumenten, se castigue verdaderamente a los agresores y que pues las mujeres podamos tener otra calidad de vida. Claro, y que vaya cambiando en términos culturales esto, ¿no? Y que Claro, vayamos construyendo una sociedad distinta. así Bueno, es. Sol, de verdad que para mí ha sido súper interesante todo lo que nos platicas y ha sido muy enriquecedor. De verdad te agradezco que nos hayas acompañado. Ya vamos a ir cerrando porque podríamos aquí seguirnos 2, 3, 4, Sí, no, cinco da para horas mucho. platicando porque cada tema, cada concepto, cada situación da, como tú lo mencionas, para mucho, ¿no? Y podemos pasarnos aquí toda la tarde, entre café y otras Sí, cosas qué rico. platicando, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando, ¿qué podrías concluir de la plática que tuvimos y qué podrías comentarle a las mujeres y a los hombres que nos están viendo justo para tratar de construir una sociedad más justa y más equitativa? Ok, pues yo creo que esto de la perspectiva de género es un poco la clave, ¿no? Como vamos a ponernos unos lentes todas, todos, para empezar a ver las cosas de manera diferente. No porque siempre ha sido así y no porque pensemos que es nuestra naturaleza, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante. Darnos cuenta que casi todo lo que hacemos, el 99.9% de lo que hacemos es aprendido. No es una cuestión que lo dicten nuestra genética, nuestras hormonas o cualquier cosa de nuestra biología, ¿no? Tantos años de evolución para tener un cerebro pensante y que razona, Claro, como para poder decir que todo lo que pasa en nuestra vida es por la biología, creo que no es así, ¿no? Ponernos estos lentes y empezar a ver, pues, reconocer nuestros propios machismos sin importar nuestro género. ¿Qué estoy haciendo yo que puede ser machista, que puede ser misógino, incluso que puede ser clasista, racista? Y empezar a romper con ello y a las personas que tengo a mi alrededor señalárselos. Creo que ese es un buen comienzo, ¿no? Y buscar pues en el día a día, así como un objetivo, no que sea algo fortuito, sino buscar en el día a día de manera consciente pues esta justicia social. A mí me parece que por ahí tendríamos que estar trabajando. muy bien. Y por ejemplo, ya para como última pregunta, a papás y a mamás,
sobre todo papás y mamás que fueron criados todavía con esta idea patriarcal. ¿Qué les podrías decir específicamente a ellos para trabajar con sus hijos? Pues yo creo que lo mismo, ¿no? O sea, finalmente empezar a dejar de entender el mundo de manera binaria, ¿no? Como que las niñas acá y los niños acá y cada uno con su rosa y azul y su fútbol y sus muñecas, ¿no? Darnos chance de entender que las cosas no tienen género, que los juguetes, los colores, las actividades no tienen género, y pues permitirnos explorar en el día a día y desde una manera respetuosa donde pues podamos buscar una verdadera equidad, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias, Sol. Y por último, redes sociales, algún lugar, algún contacto por si alguien quiere acercarse a ti, Ok. alguna consulta o algún trabajo que pudieran realizar contigo a través de ti. No sé si quisieras compartirlo. Ok, bueno, en Facebook tenemos una página que se llama Educación de la Sexualidad SJR. Ahí, aparte de que estamos publicando pues eventos y pues información relacionada a estos temas, y muchos otros, puede ser una forma de contacto. Y pues en mi Facebook personal, que es Sol Zamora, pues también ahí puede ser una manera de estar en contacto. Ok, pues muchas gracias, Sol. De verdad te agradezco mucho la visita. Creo que nos has ayudado mucho a entender lo que es el feminismo y el machismo en México. Te agradezco que has venido. No, muchas gracias por la invitación. Qué rico platicamos. Muy bien. Y bueno, amigos, amigas, esto fue Café con Vino. Muchas gracias por sintonizarnos, por vernos y estamos en contacto. Espero que nos puedan acompañar el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Mi nombre es Marco Antonio Escamilla y esto fue Café con Vino a través de 30 Frames. Muchas gracias.